Bueno, buenas noches. Siempre es un privilegio estar frente a la congregación y siempre vamos a tener nervios. Yo creo que pueden pasar 50 años y uno se para al frente de los hermanos y siempre hay un poco de nervios, aunque Dios es bueno y al fin y al cabo Él es el que nos habla. Siempre tenemos que confiar nosotros que Dios es nuestro ayudador, ¿cierto? Nosotros simplemente somos un instrumento de Él y nos debemos dejar usar. Entonces Dios puso en mí un tema que me pareció muy interesante y que quiero compartir con ustedes y que lógicamente también yo quiero escuchar, ¿cierto? Y el tema se llama las artimañas del diablo. ¿Por qué? Porque sabemos que el rey de este mundo es el diablo, no Dios. Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, el rey del mundo se llama Satanás. Algunos puede que no entiendan la palabra artimaña, pero la artimaña es una maniobra engañosa que usa el diablo para conseguir algo. Generalmente es para que nos vamos en contra de Dios, ¿cierto? Esas son las artimañas. Son estrategias que el diablo usa para que no le obedezcamos a Dios, sino que le obedezcamos a Él. Y muchas veces caemos, muchas veces. Por eso debemos pedirle a Dios todos los días que no permita que caigamos en tentación, porque el diablo es el tentador. Sabemos que Dios no tienta a nadie, sino el diablo. Entonces, ¿a qué vino el diablo? A robar, a matar y a destruir. ¿Y a qué vino Jesús? A destruir las obras del diablo. O sea, el diablo construyó y Jesús destruyó. Y esa es la confianza que tenemos nosotros, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es el Todopoderoso. Nosotros andamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Entonces, como les decía, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué pecamos nosotros? Por la tentación del diablo y porque caemos en la tentación del diablo. Por eso pecamos, ¿cierto? Entonces, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y eso lo debemos creer. Tenemos que tener esa confianza y esa fe que todo lo que el diablo construye, Jesucristo lo deshace. Dios quiere que ninguno se pierda y eso lo tenemos que tener nosotros claro. Recordemos cómo creó Dios al hombre. O sea, Dios al hombre no lo hizo en pecado. Dios al hombre no lo hizo malo. Entonces vamos a mirar cómo fue que Dios creó al hombre, ¿cierto? Entonces vámonos a Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, miremos cómo Dios hizo al hombre, ¿cierto? A su imagen, semejante a Él, no igual a Él, semejante a Él, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué pasó? Si Dios me hizo a su imagen, ¿por qué nos desviamos? ¿Por qué caímos, cierto? Entonces, como Dios me hizo a su imagen, nos deberíamos preguntar, bueno, ¿y cómo es Dios? ¿Cierto? Si Él me hizo a su imagen. Recuerden que por ahí hay un dicho que dice que hijo de tigre sale pintado, ¿cierto?
Se supone que nosotros somos hijos de Dios, creación de Dios, hechos a su imagen. Entonces, ¿cómo es Dios? Entonces, Dios tiene muchos atributos, muchos. Voy a mencionar algunos. Los atributos de Dios. Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, verdadero, perdonador, no tiene por inocente al malvado. O sea, son una cantidad de atributos que Dios quiere que nosotros estemos con esos atributos que Él tiene. Lógicamente hay unos atributos muy especiales que son únicamente de Dios, como saber que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, ¿cierto? Dios todo lo sabe, Él es el Todopoderoso. O sea, Él nos hizo a su imagen, pero para que obremos como Él obra. Pero ¿qué pasó? Entonces ahí es donde vienen las artimañas del diablo. O sea, el hombre Dios lo hizo bueno, Dios lo hizo a su imagen. Pero recuerden que el diablo era un ángel de luz que estaba en el cielo con Dios. Pero ¿qué pasó con el diablo? El diablo quiso ser como Dios y se rebeló contra Dios. Y Dios lo lanzó del cielo con una cantidad de ángeles que lo apoyaron. Lo mismo pasa aquí en la tierra, hay una cantidad de personas apoyando al diablo. Entonces, esos ángeles que apoyaron a Satanás y Satanás fueron lanzados del cielo, ¿y dónde cayeron? Cayeron en la tierra, ¿cierto? Aquí estaban. Entonces, el diablo utiliza lo que el mundo le proporciona. O sea, porque él es el rey del mundo. ¿Y qué le proporciona a él? Él utiliza los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que él usa para hacernos caer a nosotros. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él está concentrado en eso. A ver cómo nos hace caer en eso. Entonces, el tema de esta noche está en Génesis 3, del 1 al 5. Y precisamente es lo que el diablo logró hacer con sus artimañas. Entonces vamos a leer Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Úsame, Dios. Regálanos un mensaje poderoso, Señor, para que sepamos quién es el diablo, Señor, y para que sepamos qué usa él, Señor, para atacarnos, Señor, para alejarnos de ti, Señor, para pecar contra ti, Señor. Yo te pido, Dios, en esta noche, que me uses, Señor, que seas tú hablando por mi boca, Señor, y no yo, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Entonces, si miramos este pasaje que está ahí, Satanás utiliza los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que él utilizó con Eva. ¿Por qué? Porque esa es la forma como el diablo nos hace caer a cada uno de nosotros.
Él tiene a su disposición que nosotros vivimos en carne y que la carne nos empuja. También los deseos de los ojos. Por eso la Biblia en alguna parte dice que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Porque es mejor llegar tuerto al reino de los cielos que no con los dos ojos al infierno. Entonces, Dios nos hizo con un cuerpo y dentro de este cuerpo puso un alma y un espíritu. Así nos hizo Dios, ¿cierto? Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Pero nosotros siempre hemos creído que somos un cuerpo. Y ese es el grande problema del hombre. ¿Por qué el hombre le teme tanto a la muerte? Porque cree que es un cuerpo. Y si este cuerpo se muere, se acabó todo. Y vivimos llenos de dudas, ¿cierto? ¿Será que yo sí tengo un alma? ¿Será que yo sí tengo un espíritu? ¿O será que eso es un cuento? Entonces, vamos a mirar en Génesis 6:3. Vamos a mirar. Sí, miremos en Génesis 6:3. Precisamente les estoy diciendo que el hombre piensa siempre que es un cuerpo, ¿cierto? Y este cuerpo es de carne y hueso. Y es la verdad, ¿cierto? Entonces en Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque definitivamente el hombre siempre ha creído que él es carne. Él nunca ha creído que es un espíritu, ni que tiene un alma. ¿Por qué dijo Dios que viviría 120 años? Yo creo que todos lo sabemos, ¿cierto? Porque cuando Dios decidió acabar el hombre, porque la Biblia dice, porque vio Dios que el hombre era malo y que todo pensamiento y toda intención de su corazón era solamente de continuo el mal, y Él decidió exterminar al hombre. Fue una decisión que tomó. Pero estando ahí, Él vio a Noé, y la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque dijo, este Noé es bien, es buena persona, buena gente, temeroso, me tiene temor, un temor reverente. Y por Noé, Dios decidió no destruir al hombre. Y siempre Dios ha dejado un remanente, ¿cierto? O sea, Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras, Dios las separó. Y cuando Dios dijo que el hombre iba a vivir 120 años, eso se demoró Noé construyendo el arca. O sea, a partir de este momento he tomado una decisión y el hombre va a vivir 120 años, porque dentro de 120 años lo voy a desaparecer. Y sabemos que Noé siempre estuvo predicándole a la gente, ¿cierto? Pero eso es como ahora. Por eso la Biblia dice, será como en los días de Noé, ¿cierto? Porque se le predica a la gente y la gente no cree. Nosotros le decimos a mucha gente, Cristo está que viene, los tiempos se están cumpliendo, ahora viene la hora y ahora es. Pero la gente dice, no, eso no es verdad, Cristo no va a venir. Y nos mantenemos haciendo planes a largo plazo, no a un año ni a 2 años, sino que usted, por ejemplo, ve que hay por ahí, están hablando de que la Agenda 2030, y en el 2050 va a ser tal cosa. La gente hace planes para muchos años, cuando Dios dice, no os preocupéis por el día de mañana.
Entonces, vamos a mirar primera de Juan 3:8. Miren una cosa acá muy contundente y muy de pensar, ¿cierto? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces no se nos vaya a olvidar esa frase. Todo el que practica el pecado es del diablo. O sea, eso es duro. Y ahí nos tenemos que examinar nosotros si nosotros somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Entonces, estábamos hablando de cómo la serpiente le habló a Eva, ¿cierto? Y trató de confundirla diciéndole que Dios le había mentido, que no era verdad lo que Dios dijo, que si comía de ese árbol ciertamente iba a morir, sino que al contrario, sería como Dios. Entonces miremos en Génesis 3:6, donde la tentación que hizo Satanás con sus artimañas, cómo se consumó, cómo se llevó a cabo, cómo Eva cayó en tentación. Porque recuerden que nosotros le pedimos a Dios que no caigamos en tentación, porque todos somos tentados. ¿Hacer qué? Cosas que van en contravía con la voluntad de Dios. Por eso le tenemos que pedir a Dios todos los días que no permita que caigamos en tentación. Entonces en Génesis 3:6 vamos a mirar cómo Eva cayó, ¿cierto? Entonces vamos a mirar consecuentemente cómo ella accedió a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Entonces dice ahí, Génesis 3:6. Génesis 3:6. No está ahí. Bueno, la voy a leer acá. Pronto no la pasé. Bueno. Dice, la tentación consumada. Este versículo contiene todo lo que hay en el mundo. Recuerden, lo que hay en el mundo lo utiliza el diablo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso fue lo que lo usó. Entonces leamos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, ese árbol está bueno para comer de él, ¿cierto? Los deseos de la carne, porque la carne le dijo, oiga, ese árbol está pero bien sabroso, no desaproveche. Y los ojos se lo confirmaron, porque ella vio con sus ojos el árbol y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, también dijo, yo si como de ese árbol voy a ser como Dios. O sea, se llenó de vanagloria. Yo voy a tener la misma gloria que tiene Dios. Entonces dice, y tomó del fruto y comió. Y pasó lo que tenía que pasar. Y dio también al hombre y comió. Porque realmente la que cayó primero fue Eva. Y seguramente Eva fue con el cuento a donde Adán le dijo, ya comí, no me morí. No es, estoy completica. Eso que estaba diciendo Dios, el diablo me dijo que eso no era verdad. Y yo, no, porque no morí, ¿cierto? Pero resulta y sucede que la muerte de nosotros es la separación de Dios. Nosotros por el pecado estamos separados de Dios. Y todos sabemos la historia de que cuando Adán y Eva pecaron, Dios
los echó del paraíso, los separó de su presencia, porque Dios hablaba con ellos todos los días. Y todos recuerdan que cuando Dios llegó esa mañana, después de que habían comido el árbol, se escondieron. Y todos saben la historia, ¿cierto? Entonces, el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios en su infinita misericordia? Envió a su Hijo. ¿Para qué? Para deshacer lo que el diablo había hecho. Porque el diablo engañó a Adán y a Eva. Y ahí nos engañó también a nosotros. Porque nosotros nacemos con ese pecado de desobediencia. Porque verdaderamente el pecado es desobedecer a Dios. Entonces Dios envió a su Hijo al mundo, como dice en Juan, ¿cierto? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Dios mismo vino acá a deshacer las obras del diablo. Y eso nos tiene que poner a pensar a nosotros y que no vamos a caer en tentación. Dice Juan 5, 39, 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Recuerden que Jesús vino a este mundo para darnos vida, y vida en abundancia. Pero la gente no quiere la vida. Es triste, por lo que yo les decía ahorita, todos nosotros creemos que somos un cuerpo, y nosotros no somos un cuerpo. Nosotros somos hechura de Dios, y recordemos que Dios es un espíritu, Dios no es un cuerpo. Y por eso nosotros somos espirituales. Pero tenemos que renunciar a la carne para poder ser espirituales. El problema es que el hombre no quiere renunciar a la carne. El hombre quiere seguir viviendo en la carne. La Biblia es nuestro manual de vida. Por eso la palabra de Dios está escrita completamente en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la misma creación hasta el final. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho repetir. No está ahí, pero lo voy a decir acá, que es Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, toda la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron. Para eso se escribió la Biblia, ¿cierto? Para nuestra enseñanza. Pero a nosotros nos gusta leer libros, ¿cierto? Alguna vez a mí me dio la tentación de leer 100 años de soledad. Y dije, ¿yo por qué voy a leer esto si esto es basura? Y este señor se ganó el premio Nobel de literatura porque escribió un libro que es una tontería. No sé si aquí habrán literatos, pero eso es un cuento. ¿Cuánta gente cree que la Biblia es un cuento? No, eso fue escrito por hombres, eso no es verdad. Pero lo que no es verdad es lo que escriben los hombres. Y sin embargo nos gusta más leer libros que leer la Biblia. Y el que ha leído 100 años de soledad, yo creo que es capaz de contársela a uno toda. Y el que ha leído la Biblia, yo creo que pocos se acuerdan siquiera del 10%. Porque no la vemos interesante, ¿cierto?
Recuerden que la Biblia está llena de personajes, ¿cierto? Personajes muy especiales, personajes que Dios mismo los consideró su amigo. Uno de ellos es Job. Todos conocen la historia de Job, ¿cierto? Cómo Dios, hablando con el diablo, le dijo: ¿no has visto a Job? Un hombre perfecto, temeroso de Dios. Y el diablo le dijo: déjemelo a mí, que yo me encargo de él, ¿cierto? ¿Y qué hizo el diablo? Lo tentó. Pero para nosotros Job es un ejemplo de cómo fue tentado, pero no pecó. Él no cayó, como la mayoría de nosotros caemos en la tentación, ¿cierto? Debemos tratar de aprender de esos personajes que hay en la Biblia, que a pesar de haber sido tentados muy violentamente, no cayeron. Vamos a mirar en Romanos 5:11, donde vemos un buen consejo de Pablo. Recuerden que Pablo fue un apóstol de Jesucristo, y él nos da un consejo: más bien os escribí que no os juntéis Bueno, no sé, yo tengo algo acá, lo voy a leer como lo tengo acá. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él ni aun comáis. En resumen está hablando: no nos juntemos con los incrédulos. Diferente es un incrédulo a un impío. Un incrédulo es aquel que, conociendo la palabra de Dios, no lo hace. Las iglesias están llenas de incrédulos que conocen la palabra de Dios y sin embargo no la practican, no hacen la voluntad de Dios. En cambio, el impío no cree en nada. O sea, tiene más chance el impío que el incrédulo, porque el impío desconoce las cosas, pero el incrédulo las conoce y sin embargo no las hace. Y Pablo nos está diciendo que no nos juntemos con los incrédulos. ¿Por qué? Porque nos va mal. Entonces, ¿qué dice la palabra respecto a esto? Vamos a mirar en 2 Corintios 6, 14, 15 y 17. Ahí me salté un versículo porque consideré que no era pues tan trascendente como estos que hay acá. Y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, parece ser que Dios nos estuviera diciendo que no nos juntemos con los pecadores. No, Él no está diciendo eso. Está diciendo que no nos juntemos con los incrédulos, con los que conocen la palabra y no la practican. Con esa gente no nos juntemos. Yo sé que muchos de nosotros conocemos personas que dicen ser cristianos, pero no lo son. Es más, son más impíos que los impíos. Dice: el que se junta con sabios, sabio se vuelve, y el que se junta con necios será quebrantado. Una palabra bien poderosa es. ¿Con quién nos debemos juntar? Con sabios. ¿Y quién es un sabio?
el que le teme a Dios. Ese es un sabio. Yo me tengo que juntar con personas temerosas de Dios, porque esa persona me hace crecer a mí. Pero si yo me junto con un necio, voy a sufrir quebranto, voy a tener dificultades, voy a tener problemas. Yo creo que más de uno de nosotros ha tenido una mala experiencia cuando se junta con una persona como esa, ¿cierto? Yo creo que todos, la gran mayoría de nosotros hemos sufrido dificultades cuando nos juntamos con un necio. Satanás es un conspirador, pero actúa bajo el permiso de Dios. O sea, Satanás no es independiente. Por eso a veces el diablo nos tienta, pero porque Dios permite, porque Dios cree en nosotros, porque Dios confía en nosotros, pero nosotros a veces hacemos quedar mal a Dios. Dice, yo permití que te tentaran, pero tú me fallaste. ¿Por qué? Porque le creíste más al diablo que a mí. Entonces, ya para terminar, yo quiero que hagamos una reflexión. Y la reflexión de esta noche es: no demos lugar al diablo. Recuerde que el diablo no está solo. Hay muchas gentes trabajando para el diablo. Y nosotros tenemos que aprender a conocer quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Porque yo, como hijo de Dios, me voy a juntar con los hijos de Dios. Si yo soy hijo del diablo, me junto con los hijos del diablo. Tenemos que aprender eso esta noche. Miremos lo que dice Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios y no a la voluntad del diablo. Recuerden que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Sin embargo, no entendemos nosotros mismos cómo, sabiendo que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, le creemos a él. Como le pasó al primer Adán y a Eva, ¿cierto? Le creyeron al diablo. Afortunadamente, vino el segundo Adán. Recuerden que Jesús fue tentado en las mismas cosas, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Si ustedes leen la tentación de Jesús, cuando el diablo lo tentó, exactamente le mencionó las mismas cosas que le mencionó al primer Adán. Pero el segundo Adán no cayó. ¿Por qué no cayó el segundo Adán? Porque él tenía como predominancia su naturaleza divina. El hombre, siendo que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, no creyó que él tenía una naturaleza divina y la perdió. O sea, el hombre perdió esa relación poderosa que tenía con Dios. Pero Dios, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a devolvernos la vida que perdimos por causa del pecado. Tenemos que estar demasiado agradecidos con Dios, como después de haber estado perdidos, sin esperanza, Él mismo vino a este mundo a devolvernos la esperanza.
Entonces, ¿cómo nos sometemos a Dios? Es una pregunta, ¿cierto? Y el que se somete a Dios le obedece. Pidámosle a Dios esta noche que nos dé ese privilegio de hacer la voluntad de Dios, porque es un privilegio, no es una obligación, porque el que hace la voluntad de Dios es amado por Dios. Recuerden que Él le dijo a la humanidad: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Óiganlo a Él, escúchenlo a Él, hagan todo lo que Él diga que hay que hacer. Pero nosotros somos muy duros y muy tercos. Entonces, Mateo 6:13 es parte de la oración que Jesucristo les enseñó a los apóstoles. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Recuerden que todos somos tentados, todos sin excepción. Hasta Jesucristo vino a este mundo y se hizo hombre, y el diablo dijo: este también cae. Por ahí hay un programa en la televisión que dice: también caerás, ¿cierto? Pero ese nos aplica a nosotros. También caerás, porque todos hemos caído, ¿cierto? Y en la Biblia, en Lucas 22, 31, 32, le dijo Jesús a Pedro, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, todos nosotros que vivimos en carne vamos a ser tentados, pero Dios, Jesucristo, está ya sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros para que no caigamos en tentación. Así como rogó por Simón, por Pedro, Él también está rogando por nosotros. Pidámosle a Dios todos los días que no permita que caigamos en tentación. Entonces, para terminar, yo quiero que cada uno de nosotros analicemos lo que acabamos de ver en esta predicación. Las artimañas que el diablo usa para que caigamos. Recuerden, primeramente está los deseos de la carne, que hay muchos deseos que la carne nos pide que hagamos. No los voy a enumerar, pero la mayoría sabemos que hemos caído en algún momento, porque la carne nos pide algo y nosotros le damos gusto a la carne. Los deseos de los ojos también, muchas veces los ojos nos dicen: mira allí, mira acá, haga esto, haga aquello, y caemos, ¿cierto? Y la vanagloria de la vida, porque la realidad es que el hombre está lleno de vanidad. El hombre es vanidoso, y ojalá que dejemos de ser vanidosos, ¿cierto? Vamos a pedirle a Dios esta noche, démosle gracias a Dios por lo que nos ha dicho hoy acerca de las artimañas que el diablo tiene para tratar de hacernos caer. Y démosle gracias a Dios porque hoy yo creo que nos ha hablado a todos con mucha claridad, que tenemos un diablo, un tentador, una persona que es mentirosa desde el principio, que está tratando de que caigamos, pero no vamos a caer. Eso era el mensaje que yo tenía para ustedes hoy. Espero que les haya tocado el corazón, porque a mí también me lo tocó, ¿cierto? Entonces Tony le cedo.